Ya. Gracias le doy al Señor por este nuevo día. Eh, Gracias porque nos permite tener otro miércoles de estudio bíblico. Eh, Vamos a esperar a que se vayan conectando los hermanos e ir viendo si el audio está bien, si se escucha sin problemas. Y enseguida vamos a ir avanzando en la lectura de la palabra. Voy a compartir primero el link por mis redes. Y hay dos conectados. Me van comentando si se escucha bien. Me hacen el feedback. Hay 4 conectados. Apenas puedan me comentan si se escucha bien para yo poder seguir. A ver, parece que no estoy viendo los comentarios. Mm, Vamos a colocar mientras tanto el pasaje que vamos a estudiar. Hoy día corresponde Romanos capítulo 9. Vamos a abordar hasta el versículo 29. Eh, Ahí está. Romanos capítulo 9, del versículo 1 al 29. Hay 4 hermanos ya conectados. Esperemos un poco. Si me pueden, me avisan si el audio se escucha bien. Apenas tenga. Ay, están los primeros comentarios. Hermano Luis. Hola, hermano. Hermano Alfredo. Bendiciones, hermanos. Ya hay 8 hermanos conectados. Esperemos un minuto más. Ya se escucha bien, ser hermano. Gracias. Esperemos un minuto o medio minuto y vamos a comenzar a orar antes de la lectura de la palabra. Así que hay 9 hermanos, 10 hermanos. Bueno, con ese número yo creo que se vio bacano de ser hermano Luis. Con ese número ya se puede comenzar. Vamos a orar para que el Señor nos dirija y vamos a dar comienzo a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eterno Dios y buen Padre Celestial, amantísimo Señor y Salvador, gracias por toda tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias por tu amor, por tu sustento, por tu dirección en estos estudios, Señor. Gracias por este medio que nos has provisto para poder conectarnos, Señor, en medio de la pandemia que nos tiene aislados en nuestras casas. Pero gracias, Señor, por esta tecnología que tú permitiste que el hombre desarrollara, por la sabiduría que le has dado a la humanidad y que nos permite estar en contacto, nos permite estar conectados, Señor, a pesar del confinamiento, a pesar de la distancia, y nos permite darle un uso sabio, Señor, poder llegar con ella a los hogares de mis hermanos y poder estudiar su palabra. Dios de la gloria, te pido tu dirección en este día, tu gracia nos sostenga, tu bendición sobre los corazones atribulados, Señor, sobre los corazones angustiados, Señor. Permite que esta palabra sea un bálsamo para nuestras vidas, que sea un alimento para nuestras almas, Dios de la gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Tu gracia llegue a cada corazón
y tu bendición sobre cada familia. Te lo pido, Padre, y te lo ruego, en el nombre y por los méritos santos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Saludos desde la Cisterna, Chile, dice la hermana. Saludos para allá, hermano Mauricio, hermano Ivón. Ya. Vamos a ver el día de hoy, con la ayuda del Señor, el capítulo 9 de Romanos. Es un capítulo bien complejo. Entramos en una sección bien compleja del libro de Romanos, que son los capítulos 9, 10 y 11. Así que les voy a pedir todo el feedback posible, que me vayan comentando, que me vayan preguntando. No vamos a ver el capítulo completo, vamos a dejar los últimos 3 versículos, los últimos 4, del 30 al 33, para enlazarlo con el capítulo 10, que están más relacionados. Así que vamos a darle lectura ahora a la palabra del Señor. Ya. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, Romanos capítulo 9, tiene por título, en esta versión Reina Valera, la elección de Israel. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que desciendan de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún hecho, no, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de iras preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, o a la no amada, amada.
en el lugar donde se les dijo, y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, y el Señor de los ejércitos no nos hubiere dado descendencia, como Sodomas habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amén. Vamos a orar al Señor para rogar por esta palabra, para rogar que Él nos dirija y que sea su Espíritu que en su misericordia nos pueda alimentar en esta hora. Eterno Dios y buen Padre Celestial, amantísimo Señor y Salvador, gracias te damos por tanto amor, gracias te damos por tanta misericordia, gracias te damos por esta palabra que nos has permitido leer. Dios de la gloria, te pedimos que en tu inmenso amor y en tu inmensa misericordia nos dirijas, nos guardes, seas tú propicio a nuestras vidas, Dios de la gloria. Por lástima, te pido que tu inmenso amor y misericordia nos sostenga, Dios de la gloria. Gracias por todo lo que nos das, gracias Señor por todo lo que haces en medio nuestro. Dios de la gloria, bendice esta palabra que se acaba de leer, coloca en nuestros corazones entendimiento, Señor, para poder entender tu voluntad, entender tu gracia, cómo ha sido revelada en tu palabra, cómo ha sido otorgada a nosotros, Señor de la gloria, y poder tener corazones agradecidos. Te lo pido, Padre, y te lo ruego, en el nombre y por los méritos santos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito y eterno Señor y Salvador. Amén. Ya. Dice, un abrazo desde Canadá, dice el hermano Oscar, le mandamos un saludo. Dios te bendiga, dice la hermana Blanca de Estados Unidos, también le mandamos un saludo. Así que, ya, ahora comenzamos. El capítulo 9 es bien especial, es un poco controversial, si lo queremos llamar de esa manera, especialmente en el mundo pentecostal, porque aborda un tema que ha sido un tema de debate por siglos. Incluso los judíos tenían este tipo de debates. Enfrenta la soberanía de Dios con el libre albedrío, con el libre albedrío del hombre. Se dice que en la tradición judía del primer siglo habían diferentes corrientes, estaban los fariseos, estaban los saduceos y también estaban los esenios. Los fariseos eran un grupo que tocante a la postura respecto a la soberanía y el libre albedrío tenían un punto medio. Los saduceos rechazaban el actuar soberano de Dios y ellos se entregaban netamente a que todo lo que le pasaba al hombre dependía netamente de sus decisiones, que un poco se carga hacia la libre agencia o libre albedrío del hombre, y los esenios se entregaban completamente a la soberanía de Dios. Así que este debate es milenario, si le queremos llamar. Así que es normal que haya cierta diferencia entre hay cierta diferencia entre las posturas teológicas. Las iglesias pentecostales tienden a darle un realce a la postura del libre albedrío, tradicionalmente. Entonces, puede sonar un poco problemático cuando se enfrentan a un pasaje donde se expresa de manera tan explícita la soberanía de Dios. Hace mucho tiempo yo escuché o leí una ilustración que me gustó bastante, que nos ayuda a entender cómo estas dos cosas se enfrentan de alguna manera. La ilustración, para que me sigan un poco, presenta dos cosas. Presenta un objeto inamovible, imagínense
una roca, por ejemplo, que es inamovible, es decir, que nadie la puede mover, que se enfrenta a una fuerza irresistible. Imagínense un viento huracanado, y ese viento nadie lo puede resistir. Si este objeto es inamovible y esta fuerza irresistible se enfrentan, pueden pasar dos cosas: que el objeto se mueva, entonces el objeto ya no es inamovible, pero la fuerza sigue siendo irresistible, o que el objeto no se mueva, entonces el objeto sigue siendo inamovible, pero la fuerza ya no es resistible. ¿Me entienden? Imagínense nuevamente una roca inmensa de grande y un viento huracanado. Si la roca no se mueve, es un objeto inamovible, pero y el viento huracanado no es irresistible porque la roca lo pudo resistir. Si la roca se mueve, el objeto no es inamovible porque el viento la movió, pero sí la fuerza, este viento huracanado es irresistible. Eso es un poco lo que pasa, mira, hermano Abner, saludos. Es un poco lo que pasa cuando se enfrenta la soberanía de Dios con el libre albedrío. Una de las dos uno tiene que inclinarse ante la otra. Una tiene que limitar a la otra, necesariamente. Y yo soy de la postura de que el libre albedrío del hombre se ejerce dentro de los parámetros que le otorga la soberanía de Dios. A esa idea yo me abrazo. Y creo que este pasaje un poco apunta a eso. Si se van a enfrentar dos cosas que parecen ser invencibles, como son el libre albedrío y la soberanía de Dios, creo yo que es la soberanía de Dios la que somete al libre albedrío humano y le da le da una cancha, por decir, le raya la cancha y le fija los límites antes que sea de la otra forma, que el libre albedrío fije los límites de la soberanía de Dios. O sea, el hombre tiene libre albedrío dentro de los límites que la soberanía de Dios le establece. Eso sería un poco un resumen de la idea que quiero transmitir. Ok, volvamos ahora a Romanos. Que en Romanos capítulo 9 vamos a estar viendo, saludos al hermano Ignacio, la hermana Camila, en Chile, Estados Unidos, diferentes amigos que están incorporándose a la transmisión. El pastor Carlos, saludos también. Entonces, el capítulo 9, Pablo comienza a abordar un tema, para los que me sigan un poco, este es el libro que yo estoy siguiendo, es el libro de Romanos de Douglas Moo. El capítulo 9 parte Pablo con una nueva sección. Habíamos hablado la semana pasada que los capítulos 1, 2 y 3 y 4, si lo queremos abordar así, Pablo trataba el tema de la justificación por la fe. En el capítulo 1 y 2, Pablo dejaba bajo pecado tanto a gentiles como a judíos. En el capítulo 3 presentaba que estaban todos bajo pecado y que solamente únicamente por la fe, a través de Jesucristo, es que el hombre alcanzaba salvación. En el capítulo 4, Pablo da ejemplos de la Torá y también del Tanaj, con dos figuras principales, el gran patriarca de Israel y el gran rey de Israel, usando a Abraham y a David, para mostrar que ellos habían gozado de la justificación que es por la fe. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el cántico de alabanza de David en el Salmo 32. Y los capítulos 5, 6, 7 y 8, que fue el último que vimos la semana pasada, Pablo se encarga de entregarle a estos cristianos de Roma una confianza inquebrantable en la salvación que han recibido. Y decíamos la semana pasada que esta predicación es preciosísima y valiosísima para una iglesia que, como dice Pablo, son como ovejas en medio de lobos, o como ovejas que son enviadas al matadero, que están bajo constante persecución, una doctrina que les otorga seguridad de salvación, seguridad especialmente referente al juicio final, seguridad en cuanto a la fe que abrazaron, que cuando ellos se presenten en el día final delante del Señor, o sea, cuando incluso si viene la muerte por ellos, tienen la seguridad de que el día que se levanten a resurrección será a una resurrección no para confusión perpetua, como dice Daniel en el último capítulo de Daniel, capítulo 12,
sino para recompensa, para entrar al reino eterno que fue preparado antes de la fundación del mundo. Esa seguridad, Pablo se encarga de presentársela a estos cristianos que cerca de 15 años después de que recibieron esta carta, que es como del año 50, en el año 64, les viene sobre ellos una persecución terrible bajo el reinado de Nerón. Así que Pablo se encarga de presentarles que el pecado no es un obstáculo ante esta fe inquebrantable, que lo presenta en el capítulo 6, que la ley tampoco es un obstáculo ante esta fe, esta esperanza inquebrantable, y el capítulo 8 es un cántico de alabanza, básicamente que ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada puede separar al creyente del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora Pablo entra en otra sección, los capítulos 9, 10 y 11, donde él aborda, mejor voy leyendo de acá, me demoro un poco en leer porque el libro está en inglés, así que hago la traducción y lo leo. Pablo busca responder a una pregunta puntual. Dice, un párrafo del libro, dice, las bendiciones que Dios prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento están disponibles ahora para la iglesia. Los creyentes, ya sean judíos o gentiles, son hijos de Abraham, como se vio en el capítulo 4, son hijos y herederos de Dios, como se vio en el capítulo 8, los versículos 14 al 17, y están destinados para gloria, como se ve en los versículos 18 al 30 del capítulo 8. Pero todo esto levanta una pregunta puntual. ¿Qué pasa con las promesas de Dios a Israel? Esa es la pregunta fundamental de los capítulos que Pablo intenta responder en los capítulos 9, 10 y 11, o que Pablo responde, inspirado por el Espíritu de Dios. Pablo parece afirmar acá que las promesas que fueron primeramente para Israel ahora han sido dadas a la iglesia. Y que Israel parece seguir estando bajo el pecado, como Pablo se lamenta en los primeros versículos. Entonces, ¿qué pasó con todos sus privilegios? Entonces, eso es lo que Pablo trata de responder en los versículos que vienen. Es importante ver acá y no quitar la vista de que el lamento de Pablo es bien específico. Pablo se lamenta por sus parientes, según la carne. El lamento de Pablo es sobre el pueblo de Israel, y él utiliza la palabra israelita por primera vez. En los capítulos anteriores se está refiriendo a ellos como judíos, que es una connotación más política, una connotación más nacional. Pero aquí empieza Pablo a hablar de israelitas, que es una connotación más teológica, que apunta al tema de la promesa. O sea, que son el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa. Empieza a referirse a ellos como israelitas. Entonces, el lamento de Pablo es bien específico por su pueblo, por su gente, por las personas que pertenecen a su nación, a su etnia, no sé cómo se puede plantear. Entonces, es importante mantenerlo en mente de aquí al capítulo 11. Pablo después va a introducir una nueva idea de Israel, que ahí va a depender mucho de las ideas escatológicas que tengamos. Eso es lo complicado de los capítulos 9, 10 y 11, que entramos en escatología. Y la escatología es problemática, porque son promesas y profecías que están por cumplirse. Entonces, tenemos las chances de equivocarnos a la hora de ir a los detalles del desarrollo escatológico. Eso es un problema latente. Yo sé que hay diferentes posturas escatológicas, por lo menos 3 grandes posturas escatológicas en cuanto al milenio. Hay amilenialistas, pre- y postmilenialistas. Y Israel, el pueblo de Israel está muy ligado al futuro escatológico. De hecho, muchas de las promesas de Israel, como la misma promesa que mencionábamos la semana pasada, de que la creación va a volver a su gloria original, que la creación va a volver a su
a la gloria original, de la forma perfecta como fue creada, donde la tierra ya no produce más espinos y abrojos, donde los virus ya no nos matan, donde el león puede comer hierba como buey, donde el niño puede meter la mano en la cueva de la serpiente cascabel, y así. Esa esperanza de la creación restaurada calza muy bien con las ideas premilenialistas. Entonces, la idea de qué va a pasar con un Israel nacional también un poco se acercan a eso. O sea, las preguntas de qué irá a pasar con Israel nacional. ¿Van a ser restaurados? La esperanza de Pablo tiene un eco el día de hoy, tiene importancia el día de hoy. ¿Quiénes son Israel? Son Israel los que son los que creen en Dios, ya sean judíos o gentiles, como da la impresión. Pablo utiliza la expresión el Israel de Dios en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 16, creo. ¿Se refiere a Israel únicamente a los creyentes en Dios? ¿O es el Israel que habla Pablo, elegido, el pueblo escogido desde dentro de la nación de Israel? Un montón de preguntas aparecen acá. O sea, ¿el Israel al que se refiere Pablo incluye judíos o gentiles? ¿O son escogidos, un remanente desde dentro del pueblo de Israel? Porque estaba leyendo yo justamente en este libro que la idea del reemplazo, que es bastante común en los círculos reformados, donde tengo muchos amigos, no aparece hasta el siglo II. La idea del reemplazo, la única referencia que se puede tomar, la idea del reemplazo es básicamente que todas las promesas que eran para Israel vinieron a ser para la iglesia. Empieza a tomar más fuerza o más forma en el siglo II. El siglo I, la iglesia cristiana fue eminentemente judía. Entonces, la explicación que hace Pablo, que efectivamente la fidelidad de Dios se mantuvo para con el pueblo de Israel, porque no todos los que son descendientes de Abraham son israelitas. Eso son lo que Pablo va desarrollando en los primeros versículos del capítulo 9. Entonces, vamos a ir versículo por versículo, sí, pero estoy tratando de dar una idea general de lo complejo que es el pasaje, porque justamente involucra profecías aún por cumplirse en cuanto al destino de esta nación que la tenemos con nosotros hasta el día de hoy. He tenido discusiones con amigos sobre el qué es ser israelita. Hay un tema étnico, porque se han paseado por todo el mundo, se han mezclado con todo el mundo, pero siguen de cierta forma identificándose como israelitas, como herederos del pacto abrahámico, como guardianes de la palabra. Entonces hay cierta expectación con ellos, hay cierta fascinación también en el mundo pentecostal que creo que no es sana. Hay una fascinación que les da un estatus diferente, como si hay quienes llegan a afirmar como que Dios tuviese un pacto paralelo con ellos y que algunos llegan a creer, yo creo. Nunca lo he escuchado verbalmente en alguien, pero me da la impresión que hay quienes creen que el israelita se pudiese llegar a salvar por la ley, cosa que Pablo lo niega tajantemente en los primeros capítulos de Romanos. O sea, nadie alcanza salvación por la ley. Y todo israelita que no crea en Jesucristo va a perdición, así de claro. Creo que esa idea es importante que quede claro que la salvación es únicamente a través de Jesucristo, ya sea un israelita o sea un gentil. El pueblo de Israel sí tiene atracción sobre el mundo pentecostal. Levante la mano quien no se puso nunca una kipá o quien nunca utilizó palabras en hebreo para sentirse más espiritual. Yo pienso que esa es una etapa que es bastante común entre las juventudes pentecostales, de llamar a Jesús Yeshua o aprenderse el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Son como cosas que pienso que mucho pasamos. Entonces hay cierta atracción y esa atracción muchas veces puede tener
llevar a las personas a ideas erróneas o a ideas abiertamente heréticas, como hay quienes se vuelven abiertamente al judaísmo, cosa que va contra la palabra, o cosa que va contra libros enteros del Nuevo Testamento, como Gálatas, Hebreos, porque el Antiguo Pacto no tiene ninguna potestad sobre los deseos de la carne, puede tener reputación de espiritual, pero no tiene ningún efecto contra los deseos pecaminosos del corazón y no tiene ningún poder para cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces, aclarando eso, aclarando que una fascinación excesiva con Israel, que nos llegue a generar una idea de que tienen un pacto paralelo, casi sin la necesidad de Cristo, es una conclusión errónea. Ahora, desde fuera del mundo pentecostal hay cierta también arrogancia, siento yo, entre muchas personas del mundo reformado en cuanto a cómo abrazan la escatología los pentecostales, especialmente en tocante al tema de Israel. Se les mira con menosprecio, como si supieran lo que va a pasar en el futuro en detalle. La semana pasada decía yo que lo único que tenemos claro es que Cristo vuelve, que viene a darle pago al pecado y que viene a darle entrada al reino eterno a los que ha escogido, a los que amó, a los que escogió y los que transformó. Eso es ciertísimo, eso es clarísimo. Los detalles de cómo se va a realizar, de cómo se va a desarrollar todos esos eventos, pueden variar de iglesia en iglesia y que cada uno abrace una escatología y la defienda, la espere, pero sin menospreciar al hermano que tiene una escatología diferente, creo yo, si es una escatología sana, si son posturas escatológicas sanas y si se pueden defender bíblicamente. Creo yo que es importante tener ese respeto tanto desde el mundo pentecostal hacia afuera, porque hay quienes, si usted no cree en el avivamiento, usted es poco menos que un hereje, muy fan de G. Ávila, algunos hermanos, y se abrazan esas posturas con una intransigencia que no es sana, porque no, como les digo, o sea, pongámonos duros y seamos estrictos en cuanto a quienes nieguen la divinidad de Cristo, en cuanto a quienes nieguen la encarnación de Cristo, en cuanto a quienes nieguen la Trinidad, seamos duros con eso, no cedamos con esas doctrinas, pero con estas otras doctrinas tenemos espacio para la diferencia de opinión, creo yo, siempre y cuando estemos de acuerdo en los puntos fundamentales de que Cristo vuelve. ¿Me entienden? Eso es importante, creo yo. En base a las conclusiones que vamos a llegar a los capítulos, en los capítulos 9, 10 y 11. Ahora nos vamos a entrar en el tema de la elección, en el tema puntual de la elección. Quiero que me digan si me siguieron hasta aquí para ir ahora versículo por versículo y viendo el tema de la elección. Bueno, ¿no hay feedback todavía? La hermana Yanella me hace con el dedo. Eso significa que están siguiendo la idea. Bueno, si no hay mayor feedback que eso, hermana Ivonne dice que sí, hermano Mauricio también. Amén, dice la hermana Julia. Bueno, ok. Nos vamos ahora a los versículos puntuales. Dice, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí Pablo la hermana Edna Margarita, bien atinado el comentario. Amén. Aquí Pablo hace un lamento
bastante sentido por su pueblo, por su pueblo puntual. Pablo no, es un judío que no tiene problema con reconocerse judío, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Él tuvo una formación, una formación bastante estricta en la ley judía antes de su conversión, tenía una visión bastante acabada de lo que era el celo del pueblo de Israel por las cosas de la ley. Eh, y, saben del fervor que pudiesen tener en el Dios que han creído. Pablo conocía un poco el corazón de sus hermanos, pero sabían que estaban cegados por el error. Y eso le generaba un dolor, y eso le genera una expresión de, ojalá yo fuese anatema, separado por Dios. Anatema es maldito, en el contexto que lo expresa Pablo. Y se parece un poco a la intercesión de Moisés cuando Dios decide castigar al pueblo y Moisés le dice, destrúyame a mí con ellos. Un poco ese sentir como del gran legislador de Israel. Pablo toma esa actitud de intercesión, de dolor, en cuanto a lo que está pasando con sus hermanos de sangre, porque Pablo ve, especialmente en el primer siglo, que, como dice la palabra del Señor, a los suyos vino, o dice a los suyos, y los suyos no la recibieron. Entonces, el Evangelio, la buena nueva del Evangelio que venía para el pueblo de Israel, ocurrió en ellos endurecimiento en parte, y solamente una pequeña proporción de la totalidad del pueblo de Israel en el primer siglo creyó en Jesucristo, y fueron los pilares de la iglesia primitiva. Pero era una pequeña proporción en comparación al pueblo completo que esperaban a este Mesías. Pablo ve que esta promesa era una promesa que venían esperando por siglos, y cuando el Mesías viene, lo rechazan y lo entregan a la muerte. El Mesías se levanta de entre los muertos porque era necesario que padeciese de esa manera, como ya estaba profetizado por el profeta Isaías. Pero ellos no creyeron al anuncio. Ellos simplemente, la mayoría de ellos no creyeron a esta esperanza que habían esperado por tantos siglos. Y lamentablemente hasta el día de hoy siguen esperando la venida del Mesías, cuando ya caminó por esta tierra, ya se encarnó, ya vino y le dio y pagó el precio de nuestro pecado. Entonces el lamento de Pablo es por su pueblo, y de esa manera empieza el capítulo 9. Ahora, hace una declaración interesante en el versículo 5. Dice que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Aquí dicen que puede ser una de las primeras afirmaciones de la divinidad de Cristo con toda claridad, porque dependiendo de la versión, en la versión Reina Valera queda bastante claro la afirmación de Pablo como a favor de la divinidad de Cristo. En otras versiones no es tan claro, creo que hacen la separación ahí y pareciese que hay una separación entre Cristo y la alabanza del Dios que es por sobre todas las cosas. Pero en la Reina Valera se ve más claro, dice, del cual, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Una alabanza a la divinidad de Cristo. Ahora, el versículo 6 es clave. Creo yo que Pablo desarrolla el versículo 6 del capítulo 9. La idea del versículo 6 va a ser desarrollada en lo siguiente, tanto en este capítulo como en los que vienen, en el 10 y en el 11. Y esto es, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, sino por descendientes de Abraham ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había nacido aún
ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, y como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Hasta el versículo 13 leí. Entonces Pablo habla del tema de la elección de forma bien específica. Vuelvo a la idea. Pablo está hablando, esto es una pregunta que nos podemos responder quizás más adelante. Está hablando de un Israel verdadero, un Israel de Dios dentro del Israel que era descendencia de Abraham, o está incluyendo en esto a los gentiles. Esa es una pregunta que posiblemente con el avance de este capítulo, y especialmente con los capítulos 10 y 11, vamos a tener quizás una mejor imagen. Pero para ser específico, Pablo toma primero el ejemplo de Isaac e Ismael. Dice que la promesa no era con toda la descendencia de Abraham. Toma el ejemplo de Isaac e Ismael, y dice que la promesa vino por la línea de Isaac, claramente. Entonces aquí vemos una diferencia puntual. Está bien, son los dos descendientes de Abraham, pero son hijos de diferente madre, ¿cierto? Entonces puede que no son completamente iguales en términos humanos, o en términos de familia, por llamarlo de alguna manera. Entonces, hay ciertas diferencias. Son los dos hijos de Abraham, pero son hijos de diferente madre. De hecho, Abraham tuvo más hijos después con Cetura. Entonces, pero específicamente la promesa vino por Isaac. Ahora usa Pablo un ejemplo mucho más específico. Usa el ejemplo de los hijos de Isaac. Aquí ya son los dos hijos de la misma madre. Y aún más, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, y lo que está diciendo ahí Pablo, en la versión original, está hablando como que ellos fueron concebidos en el mismo acto sexual. O sea, los dos fueron engendrados en un mismo acto sexual, los dos estuvieron en el vientre al mismo tiempo de la misma madre. O sea, ahí las diferencias biológicas, o las diferencias en cuanto a herencia humana, no, eran casi nulas, porque eran exactamente iguales. Eran dos hijos en el mismo vientre, y en el mismo vientre ya se hace la elección, y aquí entramos en la idea de la elección. Y cuando aún ni siquiera habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, ocurrió la elección. La elección donde Dios dice que el mayor va a servir al menor, y después Pablo toma un ejemplo cita un pasaje de Malaquías cuando dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Aunque uno puede decir que Esaú, Malaquías está hablando de las naciones de Edom y Israel, pero Pablo toma este ejemplo específico para hablar de la elección individual, de personas, no de naciones. Pablo, un paréntesis, la mayor cantidad de citas que usa Pablo del Antiguo Testamento vienen en estos capítulos. Un tercio de las citas que hace Pablo del Antiguo Testamento vienen en los capítulos 9, 10 y 11. Hace un análisis profundo de las promesas de Dios a Israel, y en este tema puntual utiliza la elección. Entonces, el tema de la elección también, ¿cómo opera? Los que aceptan la idea de la elección dicen que Dios basa la elección en su preconocimiento. Esa es la idea en muchas iglesias pentecostales, que un poco rechazan la idea de la predestinación. Dicen que Dios conoce cómo va a ser cada persona, y en base a eso elige, pero porque sabe cómo las personas van a actuar. Pero creo yo que Pablo aquí apunta a un tema muy específico en el versículo 11, pues no habían aún nacido, no habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, la elección no se basa como lo entiendo yo, en el comportamiento o en las acciones o en las elecciones que estas personas iban a tener, sino que la elección se basó netamente en el Señor.
en la voluntad del Señor. Y aquí Pablo lo plantea de una forma súper clara. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Un versículo que hace bastante, que genera bastante rechazo, no sé. Yo les decía la semana pasada lo que le preguntó una hermana al pastor Charles Spurgeon respecto a este versículo, que no podía entender cómo era que Dios había amado a uno y rechazado al otro. Y el pastor le contestaba, no, que él tampoco lo entendía. Y la hermana, pero le pregunta a la hermana, ¿cuál es la parte que usted no entiende? Y la hermana le dice esa parte donde dice que a Esaú aborrecí. Y el pastor dice, no, pero esa parte yo la entiendo. Lo que yo no entiendo es por qué amó a Jacob. Y aquí hay una diferencia súper importante y que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros nos acercamos a la idea de la elección. ¿Cómo nos acercamos nosotros a la idea de la elección? ¿Nos acercamos a través de algo que Dios nos debe? ¿O nos acercamos a través de la idea de la misericordia? De hecho, Pablo empieza con sus diatribas, que son este recurso literario donde hace pregunta y respuesta. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, ¿no hay injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Sino que hay una misericordia que se aplica soberanamente. Hablábamos la semana pasada, vuelvo a la idea. Tenemos dos formas de acercarnos a Dios. Un camino lo marca la justicia. En el camino de la justicia, dice la palabra del Señor que Dios aborrece al que condena al justo y aborrece al que justifica al impío. Ese es el camino de la justicia. El camino de la justicia, para un juez, Dios le dice al juez, por el camino de la justicia, que él aborrece al que condena, el juez que condena al justo y el juez que justifica al impío. Entonces, el camino de la justicia debiese darnos por resultado que el justo reciba el justo pago y que reciba bendición, y el impío reciba condenación. Ese es el camino de la justicia. El justo recibiendo justificación, bendición por su justicia, y el impío recibiendo pago por su pecado. Cuando vamos al libro de Job, cuando Job está en su angustia al ver la prueba que le vino, en sus muchos pensamientos que pasaron el tiempo que duró su prueba, él llega a un momento de decir, si yo supiera dónde está el Creador, si yo supiera dónde está Él, yo sé que Él podía ir y presentarme delante de Él. Él tenía un concepto de su propia justicia bastante alto. Decía, no encontraba pecado en Él, no encontraba error en Él. Entonces decía, si yo supiera dónde está, si yo supiera dónde está Dios, yo sé que Él me va a recibir y yo podría argumentar con Él, que me explique por qué me está pasando esto. Porque Job entendía que su justicia era suficiente como para no merecer lo que estaba viviendo. Eso lo dice los capítulos 20 y algo. Al final del capítulo, cuando Job entiende únicamente por la revelación que hace Dios por la revelación general que le muestra a Dios con claridad. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba los cielos? Cuando Dios entiende que su justicia no es suficiente para llenar la demanda de justicia de Dios, Él calla. Dice, yo de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Y se genera arrepentimiento. Pablo nos dice en Romanos 3 que no hay justo ni siquiera uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios, que todos se descarriaron y que todos se hicieron inútiles. Entonces, si no hay justo, ni siquiera uno, por el camino de la justicia teníamos dos opciones, que el justo recibiera retribución a su justicia y que el impío recibiera condenación. Esas solamente las dos opciones que teníamos por el camino de la justicia, hacia Dios, acercarnos a Dios exigiéndole a Él algo. El impío puede esperar de Dios la condenación justa,
Y el justo, si es que tiene una justicia suficiente como pensaba Job que la tenía, puede ir y decirle qué pasa a Dios porque yo no recibo el pago por mi justicia. Pero como no hay justo ni siquiera uno, por el camino de la justicia, lo único que queda es la justa condenación. Justa condenación. Ahora, aparte de la justicia, se ha revelado la justicia de Dios a través de Jesucristo en el Evangelio. Y este camino nuevo que marcó Cristo en la cruz y que lo pagó con su sangre y que fue el precio que pagó para darnos un acceso a Dios, el velo rasgado, acceso al trono de la gracia. Por ese camino, dice Pablo en Romanos 3, que Dios justifica al impío. Y ese es el camino de la misericordia. Y la misericordia depende únicamente de quien la da. Por eso Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Seré clemente del que yo tenga clemencia. Ahí aplica la lección. Dios soberanamente a unos escoge para salvación y le otorga la justicia que Cristo ganó en la cruz del Calvario, otorga la misericordia, y a otros los deja en su justa condenación. Por eso no hay injusticia en Dios, porque ninguna de las dos acciones son injustas. Justo es que Dios dé pago al pecador, y justo es que Dios soberanamente otorgue misericordia a quien quiera Él tener misericordia. Porque es justo, porque esa justicia que Dios otorga a un impío es la justicia de Cristo. Y el pago que ese impío merecía, Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. ¿Me entienden? Por eso, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que este versículo es bien importante porque siempre lo citamos mal. Siempre lo citamos mal. Dice aquí, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dice, muchas veces lo citamos de esa manera y es incorrecto. El versículo dice, así que no depende del que quiere, no depende del que corre, utilizando la idea el que caminaba, el que corría por la ley, el que buscaba el camino al cielo por la ley, si queremos usar una alegoría judía. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del hombre, sino que depende de Dios que es el que tiene misericordia. ¿Me entienden hasta acá? Y entramos al ejemplo de Faraón ahora. Si me entienden hasta acá, me contestan con un amén. Levanten la mano derecha y dicen aleluya. Para yo poder seguir. Porque entramos ahora al caso de Faraón, que es bastante interesante. Amén, dice la hermana Jenny y la hermana Lili. Amén. La hermana Gloria, amén. La hermana Julia, amén. La hermana Ivonne también. Mi tía Ángela también. Ok, vamos ahora a pasar al caso de Faraón. Ahora pasamos al tema de Faraón, que es bien interesante también. Porque la escritura dice de Faraón, la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Esto es súper importante, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tener misericordia, no, de manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Ok?
Ahora veamos el ejemplo de Faraón. El ejemplo de Faraón es bien interesante, porque se da en el contexto de la formación del pueblo de Israel, de la salida de Israel de Egipto después de cerca de 300, 400 años de esclavitud. Vamos al contexto. Y Egipto era la potencia, el país más poderoso de ese tiempo. Ejercía con toda seguridad una influencia sobre la tierra de Canaán. Tenía potestad sobre la tierra de Canaán, a la cual los israelitas se dirigieron luego de salir de Egipto. Estos detalles no son menores, porque lo que hizo Dios con el faraón egipcio fue para testimonio y para gloria de su nombre. Fue para testimonio de las naciones y para gloria de su nombre. Imagínense que un pueblo que era esclavo, era un pueblo subyugado por este imperio poderoso que tenía un ejército poderoso, y que los pueblos de la región de Canaán, hacia donde se dirigieron los israelitas, conocían del poderío del imperio egipcio, un imperio milenario. Incluso ya cuando los israelitas vivieron bajo el yugo egipcio, las pirámides ya tenían bastante tiempo ahí. El imperio egipcio es bastante antiguo y tuvo diferentes etapas, pero era un imperio conocido, un país poderoso, con un ejército poderoso. Ya este imperio Dios lo humilla, y lo humilla de forma categórica, con plagas que atacaron. Dicen que cada plaga atacaba a un dios específico de los egipcios, terminando la plaga de la oscuridad también atacando al dios Ra. Fue una humillación completa que el Dios de Israel, el Dios de ese pueblo que estaba cautivo, hizo con todo el poderío egipcio y con toda la gloria egipcia. Cuando nosotros leemos el libro de Josué, vemos nosotros que cuando los israelitas, una vez que ya termina los 40 años de vagar por el desierto y empiezan a acercarse a la tierra prometida, el Dios de Israel ya se había hecho un nombre entre los pueblos de la región, que le fue muy manifiesto lo que Dios hizo con Egipto. Conocían posiblemente las plagas, conocieron el cruce glorioso del Mar Rojo. Eso les fue manifiesto para todos los pueblos de la zona. Cuando uno lee el libro de Jueces, decían que el corazón de los pueblos que sabían que el pueblo de Israel, el pueblo del Dios que había humillado a Faraón, que había humillado a Egipto, se acercaba a ellos, el corazón de ellos se hacía agua. Estaban aterrados porque Dios había hecho un grande nombre, o sea, había hecho un gran nombre por lo que hizo a Faraón. Por eso, si leemos el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Lo que Dios hizo con Faraón, la humillación que hizo Dios a los dioses egipcios, la gloria de Dios manifestada en el cruce del Mar Rojo, fue para testimonio de los pueblos de la región, a la cual se dirigía el pueblo de Israel a conquistar, y ese testimonio se mantuvo por años. Si vamos al libro de Samuel, el libro de Samuel, primera de Samuel, no recuerdo el capítulo, pero es cuando capturan el arca. Cuando capturan el arca, cuando van a luchar contra los filisteos, y los filisteos finalmente capturan el arca, ellos dicen: esforcémonos porque el Dios de Israel está en medio nuestro. Cuando ellos llevan el arca al lugar de la batalla, dice: el Dios de Israel que humilló a los dioses egipcios. Entonces imagínense, habían pasado para el tiempo de Samuel por lo menos 400 años, por lo menos. Déjenme hacer cálculo. Sí, yo diría cerca de 400 años, posiblemente un poco más, 400, 500 años habían pasado desde que Dios humilló a Faraón
y el testimonio del Dios de Israel todavía perduraba entre las naciones, al punto que unos filisteos que venían de otro lugar, que llegaron a habitar esa zona, conocían la reputación gloriosa del Dios de Israel. Entonces, uno de los motivos que tuvo el endurecimiento del corazón de Faraón fue para gloria del nombre de Dios. Y Pablo hace el contraste. Pablo hace el contraste, que Dios, a quien quiere, de quien quiere tiene misericordia. Primera de Samuel, capítulo 4, dice la pastora. Sí, ahí está el pasaje. De quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, ¿qué es endurecer? ¿De qué forma Dios endureció a Faraón? Hay una reflexión de R.C. Sproul que se las voy a dejar después en el Facebook de la iglesia para que la lean, porque es larga y que trata justamente el tema del endurecimiento del corazón de Faraón. Se las voy a dejar para que la lean después, porque no leerla completa me tomaría mucho tiempo, pero les voy a compartir la idea principal. R.C. Sproul plantea dos escenarios. Un escenario es un endurecimiento activo de Dios al corazón de Faraón, y el otro escenario es un endurecimiento pasivo, le llama él. Hagamos un paréntesis antes. La palabra endurecer y endureció el corazón de Dios, endureció Dios el corazón de Faraón en los capítulos del 4 al 11, creo, de Éxodo. Son varios capítulos donde se nombra hasta 14 veces. Era o que Faraón endureció su corazón o que Dios endureció el corazón de Faraón. Algunos son de la idea de que Dios, o sea, que el Faraón endureció el corazón antes que Dios comenzara a endurecerlo. Pero los versículos que apuntan a que Dios endureció el corazón de Faraón son anteriores a los versículos donde se dice que Faraón endureció su corazón. Entonces hay una mezcla de ambos, pero la acción de Dios con Faraón aparece primero. Entonces, R.C. Sproul plantea el tema del endurecimiento pasivo o el endurecimiento activo. Y dice que en un endurecimiento activo, Dios estaría agregando una nueva maldad al corazón de Faraón, que no existía en él, y que lo estaría llevando a pecar. Es en el endurecimiento activo, creo que le llaman. No recuerdo ahora muy bien, pero después lo pueden leer ustedes en detalle. Y en el endurecimiento pasivo es Dios dejando que la maldad que ya estaba en el corazón de Faraón actuase sin frenos. Ese es el endurecimiento activo. Es básicamente la gracia de Dios manifiesta el actuar del Espíritu Santo hoy en día manifiesta cierto freno en la sociedad a que la maldad se desborde. Imagínense ustedes un dique de contención que contiene un río y que lo contiene y el río, no sé, si se desborda por el aumento de las lluvias, va a ser un desborde más paulatino. Pero imagínense si usted abre el dique, ahí sale todo el río en su potencia o el lago, lo que esté conteniendo el dique, y puede arrasar con todo lo que viene abajo, o que se rompa el dique de contención. Entonces, lo que plantea R.C. Sproul, que el accionar de Dios con Faraón fue básicamente dejarlo, soltarle el freno de su gracia, que de cierta manera contiene la maldad del corazón del hombre, y dejarlo a merced de su propia concupiscencia, de la propia maldad que ya existía en el corazón de Faraón, como existe en el corazón de cualquier ser humano. Entonces, ese es el tipo de endurecimiento que plantea R.C. Sproul. No es Dios agregando una maldad nueva en el corazón de Faraón, una maldad que no existía, sino que es Dios dejándolo a sus anchas en su pecado, básicamente. Entonces, básicamente lo que dice Pablo es, Dios con unos muestra su misericordia y otorga una gracia inmerecida, un favor inmerecido y salvación, y a otros, como en el caso de Faraón, los deja a merced de su maldad.
Y en el caso de Faraón puntual, esa acción de Dios, dejando a Faraón a merced de su maldad, repercutió para gloria de él, porque el nombre de Dios fue conocido por toda la tierra, incluso después de varios siglos. El nombre del Dios de Israel seguía siendo glorificado por los enemigos. ¿Me entiende la idea? Si sigue la idea, vamos a continuar. Si tienen preguntas acá, podemos parar, me hacen preguntas. Un poco, me dice el hermano Luis. Si hay cosas que no están claras, me la escriben ahí y se las leo y les trato de explicar de la mejor manera posible. De todas maneras, la referencia que hago sobre el endurecimiento del corazón de Faraón, voy a dejar un texto en mi Facebook o en el Facebook de la iglesia, si la pastora lo permite, para que puedan leer mejor la explicación y a ver si les queda más claro el papel de Dios en el endurecimiento del corazón de Faraón. Y ahora Pablo dice, pero vuelve de nuevo en el ejercicio de las diatribas, de las preguntas y respuestas. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y entonces Pablo ahora hace una muestra con mayor claridad el tema de la soberanía. Quizás son los versículos que con mayor claridad hablan de cómo un Dios soberano de la misma masa forma vasos para honra y otros para deshonra. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Aquí habla un poco Pablo del trato diferente de Dios con el impío. En su paciencia deja que el impío llene su cuota de maldad, por llamarlo de alguna manera, y hace notorio su poder dándole el pago por su pecado cuando llegan los juicios. Un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, la conquista de Canaán. La conquista de Canaán fue un juicio de Dios. Muchos se escandalizan y se preguntan cómo el pueblo de Israel tan tremendo en la conquista de Canaán, en cuanto a cómo arrasaban a los pueblos que conquistaban. Y eso tenemos que entenderlo en la clave del juicio de Dios. Dios en el Antiguo Testamento muestra diferentes juicios, un juicio a nivel universal que fue el diluvio y que fue hecho no por mano humana, sino por la naturaleza. Dios usó las aguas para castigar a la generación prediluviana. Hay un juicio más local, no universal, como fueron la destrucción de las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. Fueron 4 ciudades que Dios castigó por fuego, también usó métodos naturales. Y está el castigo a las ciudades a los pueblos de Canaán, de la tierra de Canaán. Ese también se tiene que entender como juicio de Dios, pero en ese caso Dios usó mano humana, usó el brazo de Israel para castigar. Y no fue la única vez, muchas veces Dios, más adelante en la historia, Dios usó pueblos paganos para castigar a Israel. Usó el brazo de Babilonia, el brazo de Asiria, para darle castigo al pecado de Israel. Y cuando Dios promete la tierra de Canaán a Abraham, él le dice
que van a pasar cierta cantidad de tiempo antes que la descendencia de Abraham herede la tierra de Canaán, porque no han llegado a su colmo la maldad del amorreo, del fereceo, del gergeseo. Entonces, esa expresión no ha llegado a su colmo la maldad es un poco la paciencia que tiene Dios antes de, la paciencia que tiene Dios antes de mostrar los juicios. Dios al impío lo deja avanzar en su pecado hasta que él va y le da el juicio. Juicios puntuales, como los que les mencioné, así como también va a ser el juicio final cuando muchos resuciten para vergüenza y confusión perpetua, como dice el profeta Daniel. Pero a sus hijos, el trato de Dios con sus hijos es diferente. Al hijo que ama, él lo corrige, él lo castiga. No lo deja en su pecado, no lo deja caminar no lo deja caminar hasta que el juicio le alcance. Sino que los israelitas entendían que el trato severo de Dios con ellos era una muestra de amor, no eran como los otros pueblos. Hay pasajes como en Primera de Macabeos, parece, que son libros de la época intertestamentaria, donde ellos hacen esa diferencia. Nosotros somos castigados porque somos hijos de Dios, porque somos pueblo de Dios. Ellos lo entendían así. A nosotros Dios no nos deja sin castigo porque nos ama, porque nos ha escogido, porque no somos bastardos, dirían. Creo que Pablo usa esa expresión. Sino que al hijo que Dios lo ama, él lo reprende y lo castiga. Esa es un poco la diferencia entre el trato de Dios con el impío, que lo deja en su pecado, con paciencia, espera que el juicio llegue, y la diferencia de Dios del trato con el impío, respecto del trato de Dios con el que ama. Respecto del trato de Dios con aquel que toma por hijo. Entonces, la soberanía de Dios haciendo de una misma masa vasos para honra y para deshonra. Eso es importante, de una misma masa. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pertenecemos a la misma composición del impío. Fuimos rescatados por gracia. No hay algo especial en nosotros que motivara a Dios a escogernos. De una misma masa, en su soberanía, Dios nos sacó del pozo de la desesperación, nos sacó del camino de perdición, nos libró de la ira venidera. Ya no somos hijos de ira, por gracia, por misericordia, pero de una misma masa, Dios sacó vasos para honrar y sacó vasos para deshonrar. Entonces, la elección debiese darnos a nosotros mayor razones para agradecer el ser amados, para agradecer el haber sido escogidos. Y el impío, porque cuando vamos a la idea de la elección, muchos tenemos por decirlo así, un debate moral en nuestras cabezas. Muchas veces queremos ser más justos que Dios. Y decimos, pero ¿cómo Dios va a elegir? Tenemos la idea de que hay personas que están con todo su esfuerzo tratando de entrar al cielo y Dios les cierra la puerta y dice, no, tú no vienes para acá. Pero esa no es la actitud del impío. Creo yo que la actitud del impío con el Dios de la Biblia, porque el impío busca dioses como cualquiera, y muchas veces se crea dioses a su imagen y semejanza, que toleran sus pecados, pero condenan los pecados que él no tiene. La idolatría está presente siempre. Pero con el Dios de la Biblia, el Dios que es perfectamente justo, el Dios que es 3 veces santo, la imagen de ese Dios al hombre que está en su pecado le genera rechazo, le genera odio, le genera enemistad. En nuestra condición previa a la conversión era esa, éramos enemigos de la cruz de Cristo. La incapacidad del impío frente a un Dios justo no es una incapacidad no es un impedimento de orden físico, sino que es un impedimento de orden moral. Les voy a dar un ejemplo. La pastora me escribió algo acá, lo voy a leer apenas termina la idea. Por ejemplo, la forma como el hombre rechaza a Dios
un pastor ponía este ejemplo que me gusta bastante. Por ejemplo, imagínense ustedes que estamos frente a un acto oficial, no sé, en una universidad, en un colegio, donde hay una cantidad de personas sentadas en un acto oficial y llega una autoridad al acto y todos se levantan en señal de reverencia, en señal de reverencia. Menos dos personas. Hay dos personas que no se levantan en señal, no se levantan, toda la congregación se levanta para honrar a la autoridad que entró, pero hay dos personas que no se levantan. Una persona es tetrapléjica, o sea, estas personas que no se pueden mover nada, pueden mover solamente los ojos. Y entonces el impedimento de esta persona para no levantarse era un impedimento físico, que no le impedía, que obviamente le impedía por su capacidad levantarse y rendirle honor a esta persona que entró. La segunda persona, que no se levanta, no tenía ningún problema físico, pero uno, estaba muy cómodo en su silla y dos, odiaba con todo su corazón a esta autoridad que llegó al acto. Entonces no quiso rendirle honor porque básicamente lo aborrecía. Eso es un impedimento del orden moral. Entonces, cuando nosotros hablamos del impío, de este que va a perdición, que Dios deja en su pecado, muchas veces hablamos de personas en esa condición, que rechazan al Dios de las Escrituras, que no nace en ellos un deseo de conocer al Dios de la Escritura porque están muertos en su delito y pecado. Esa es la gran diferencia que Dios hace cuando toma de la misma masa a un vaso y lo deja en su destino eterno de perdición, y a otros, en su amor, en su misericordia, coloca el Espíritu Santo, nos convence de pecado, transforma nuestras vidas y nos da una nueva naturaleza. Voy a leer un comentario de la pastora. Dice: la objeción más común hecha a la doctrina de la predestinación, que es injusta. ¿Por qué Dios escogería a ciertos individuos y a otros no? El punto más importante que debemos recordar es que ninguno de nosotros merecemos ser salvos porque todos hemos pecado, Romanos 3:23, y todos merecemos el castigo eterno, Romanos 6:23, como resultado. Dios sería perfectamente justo en dejar que pasemos una eternidad en el infierno. Sin embargo, Dios decidió salvar a algunos de nosotros. Él no está 100. No alcancé a leer. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que escribe ahí la pastora. Entonces, eso en cuanto a la idea de la elección. Yo sé que es un tema complejo, así que les invito a preguntar si hay cosas que no van quedando claras. Entonces, Pablo hace una alabanza a la soberanía de Dios en esta alegoría del alfarero. Y luego Pablo llega al versículo 25, donde dice: como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar que se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También en Isaías, eso en cuanto a la elección que Dios hace más allá del pueblo de Israel. Pablo está diciendo dos cosas interesantes, que en estos versículos que va a leer, va a citar a Oseas y va a citar a Isaías. La primera idea que deja Pablo, pese a que Oseas hablaba del lo Ruama y lo Amí, creo que era el nombre de los hijos de Oseas, Oseas lo hacía pensando en el pueblo de Israel que había ido a la diáspora, los que estaban en el reino del norte, que habían sido deportados en el tiempo de los asirios. Pablo usa ese versículo y lo aplica a los que no pertenecían al pueblo de Dios, que no eran, por decirlo así, judíos según la carne. Aplica esta promesa. Y luego habla que desde dentro de Israel Dios mantuvo un remanente, que es la referencia que hace de Isaías. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Entonces, Pablo deja esta idea, que Dios llama pueblo al que no era pueblo, o sea, salvación hacia los gentiles,
y que Dios sigue siendo fiel con Israel, pero con un remanente desde dentro del pueblo de Israel. O sea, la palabra de Dios sigue siendo fiel, Él sigue siendo justo, que es la pregunta principal, la pregunta principal que Pablo trata de responder. Al ver a tantos judíos que no creían en el Señor, al ver a tantos israelitas que no aceptaron a Jesús como el Mesías, la pregunta era, bueno, ¿la promesa era para ellos o no? ¿Por qué hay tantos de mis hermanos que no creen en Jesucristo? Y Pablo responde a esta pregunta dando a entender que Dios desde dentro de sus hermanos aún seguía escogiendo y salvando a un remanente, como habla Isaías, pero seguía siendo fiel a su promesa, porque no todo el que era descendiente de Abraham según la carne era un hijo según la promesa. ¿Me entienden? Entonces, Pablo en el fondo dice que Dios sigue siendo justo, que su promesa se sigue cumpliendo, salvando a un remanente desde dentro del pueblo de Israel, de los que eran familiares de Pablo, y también extendiendo su salvación a los que no eran pueblo de Dios. Como cuando cita el pasaje de Oseas, llamando pueblo mío al que no era pueblo, y llamando a la no amada amada. Entonces la fidelidad de Dios sigue estando con el remanente desde dentro del pueblo de Israel, y también se ha extendido a los que no eran pueblo. ¿Me entienden? Entonces, las promesas de Dios siguen siendo fieles, Él sigue siendo justo. Algunos podían esperar cierta parcialidad, como ¿por qué Dios escoge a unos y no a otros? Pero Dios sigue siendo justo. O sea, Dios sigue siendo soberano y sigue tratando a todos con justicia. Una justicia que involucra la justicia de Cristo transferida al pecador, y la otra justicia que involucra el juicio al impío. ¿Me entienden? Entonces, así más o menos vamos cerrando el capítulo 9. Quiero que me hagan preguntas. Yo sé que es complicado, no es fácil. Y traté en lo posible de explicarlo de la mejor manera respecto a mi capacidad. Voy a volver a las ideas de los estudios de los capítulos 10 y 11, tratando de aclarar todas las dudas que se generen. Pero si no me preguntan, no puedo aclarar dudas. Así que ahora, antes de que terminemos y hagamos la oración final, quisiera que los que puedan me hacen preguntas y vamos comentando. ¿Nadie? Si no hay preguntas, me pueden también decir y así vamos haciendo la oración final para terminar. Una cosa importante, mientras escriben las preguntas, los que tengan preguntas, quisiera yo comentar un poco del libro de Oseas, que es algo que glorifica la elección en cuanto al amor de Dios. Suena un poco severo hablar de la justicia de Dios, que es parte de los atributos de Dios. Dios es justo, dando pago al impío por su pecado, y, y la justicia de Dios se dio satisfecha en la cruz del Calvario por la muerte de Cristo, y por lo tanto puede ofrecer salvación a los que Él escoge, para que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe en Jesucristo, dice Pablo en el capítulo 3. Pero hay algo en cuanto a la elección que es glorioso, y es cómo Dios escoge a personas imperfectas, y Dios escoge con pleno conocimiento de nuestras imperfecciones e incapacidades, y con todo, Él decide, por llamarlo de alguna manera, invertir en nosotros, conociendo,
conociendo toda nuestra incapacidad. Y el libro de Oseas es un ejemplo glorioso de eso. Si no hay preguntas, por último, coméntenme con cualquier cosa para saber que ya podemos ir cerrando. Pero voy a comentarles, mientras tanto, algo de una bendición, les voy a compartir del libro de Oseas. El libro de Oseas trata la historia de un profeta Oseas, que se une a una mujer adúltera, dice. Entonces, hay tres posibles teorías en cuanto a la naturaleza de la esposa de Oseas, de Gomer. Y hay una hermana que se llama Edna que preguntó algo. Voy a terminar la idea de Oseas y voy a leer las preguntas. Las tres teorías en cuanto a la naturaleza de Gomer es que era, uno, una alegoría, que no era una persona real. Dos, que era una prostituta, a la cual, que es la interpretación más común, a la cual Dios ordenó, que Dios ordenó al profeta que se uniera a ella. Y la tercera, creo que es la más llamativa y la que yo me inclino a creer que es la correcta, es que Gomer era una virgen de Israel con un corazón adúltero. Era una virgen de Israel, pero que tenía un corazón adúltero y que Dios le revela al profeta cuál iba a ser su relación con ella. Era básicamente decirle, te vas a casar con esta mujer, pero esta mujer te va a ser infiel, pero yo quiero que tú la ames. Entonces, ¿por qué no creo que es una alegoría? Porque Gomer se presenta como una persona con padres, no, se le nombra quién era su padre, cosa que no se hace en la alegoría, un nombre específico. La segunda es que Gomer era una prostituta, no encaja con los estándares de Dios que le puso a sus sacerdotes. A los sacerdotes en el libro de Levíticos les manda no unirse con una mujer ramera. Entonces, habría una contradicción en que Dios envíe a un profeta a unirse a una ramera. Entonces, la tercera, sin embargo, encaja con los mandatos de Dios a unirse a una mujer adúltera, o sea, de corazón adúltera, pero virgen de Israel. El profeta se estaría uniendo a una joven y Dios le revela al profeta cómo era el corazón de la joven y cuál iba a ser la relación que iba a tener con él. Le dice, yo quiero que tú ames a esta mujer y esta mujer va a actuar de esta manera contigo. Te va a ser infiel, te va a humillar, te va a dar hijos que no van a ser tus hijos. Posiblemente el segundo y el tercer hijo de Oseas no eran hijos de él. Te va a hacer pasar las vergüenzas más grandes, la vas a tener que ir a comprar al mercado de esclavos y vas a tener que amarla incluso en esas condiciones. ¿Por qué creo que es esta la opción correcta? Porque la relación de Oseas con Gomer trataba de graficar la relación de Dios con Israel, porque Dios a Israel en el libro del profeta Ezequiel dice que los conoció a Israel a Jerusalén puntualmente, pero aplica a Israel desde su más temprana edad, cuando lo encontró como un abortivo, cuando había sido desechado en el desierto, había sido dejado para morir y Dios pasó y le dio vida, le dijo que viviera, luego volvió Dios y la encontró ya cuando estaba ya madura, cuando habían crecido sus pechos y era una mujer para ser desposada y la ama y decide entrar en relación con ella. Entonces, esa relación, y luego esta persona que Dios había conocido desde sus primeros días y que Dios entró, la desposó cuando ya había sido mayor, luego va y se prostituye con todos los pueblos de la tierra y los dioses, diferentes dioses de los pueblos. Entonces eso grafica mucho más la relación que tuvo Oseas con Gomer en esta tercera teoría. Y glorifica la elección. Cuando Dios escoge
Dios, por decirlo así, sabe con quién se está metiendo. Cuando Dios lo escoge a usted, cuando Dios me escogió a mí, conoce todas nuestras debilidades, conoce toda nuestra inconstancia, conoce toda nuestra ingratitud, pero Dios decide amarnos. Dios decide amarnos con todo el previo conocimiento. Si Dios tenía un previo conocimiento en cuanto a la elección, no era en cuanto a cuán buenos íbamos a ser nosotros para poder elegirlo a Él, sino que tiene un previo conocimiento en cuán malo era el negocio, por llamarlo de alguna manera, y con todo decide elegirnos, decide escogernos y decide amarnos y entrar en pacto con nosotros. Pienso que la relación de Oseas con Gomer grafica profundamente la relación de Dios con Israel, pero también grafica la relación específica de Dios con nosotros. Ahora voy a las preguntas y ya, si no hay otras, vamos a terminar. Pero eso, la gloria de la elección se ve graficada de manera muy, muy clara en la relación de Oseas con Gomer, que es un libro precioso, que se lo recomiendo que lo lean. Hermano, dice la hermana Edna, solo una duda, ¿por qué crees que Pablo debió dejar plasmado la elección de Israel a los romanos? Teniendo tanto por exponer, se enfoca en ello. Bueno, Pablo, o sea, se dice que el libro de Romanos es un perfecto resumen de la Biblia. Se dicen que las doctrinas fundamentales están contenidas en el libro de Romanos, que es como, no sé si Calvino o alguno de los reformadores alababa el libro de Romanos como una obra muy completa. Era casi, si queremos entender la Biblia completa, tenemos que leer el libro de Romanos. Entonces, siendo la elección una doctrina tan fundamental, Pablo la tenía que incluir, yo creo, en esta carta que va a los cristianos que estaban en la urbe principal del imperio. O sea, si había una congregación que era necesario que tuviese claro el Evangelio en toda su envergadura, era la congregación que estaba en el corazón del imperio, creo yo. Por lo tanto, la carta de los romanos tiene un nivel de detalle que es tremendo, es tremendo. Y es una carta, una carta fundamental para nosotros, para el estudio de la doctrina, para entender el Evangelio, para entenderlo a cabalidad, es fundamental estudiar Romanos. Alberto, mi amigo de Estados Unidos, me dice, sí, Daniel, escuché en una ocasión que la elección se extendía a una nación y no se aplicaba a todos los creyentes, dando a entender que es el creyente el que elige y no Dios. Bueno, ahí entra en el conflicto de la libre elección, del libre albedrío y la soberanía. Pablo toma efectivamente pasajes que hablan de naciones, por ejemplo, cuando habla de a Jacob amé y a Esaú aborrecí, lo toma de Malaquías, y Malaquías está hablando de naciones, está hablando de Edom y está hablando de Israel. Pero Pablo lo está aplicando para la elección puntual de personas, creo yo. Creo yo. Si bien toma del contexto, por ejemplo, el de Malaquías, que habla de naciones, Edom e Israel, pero Pablo lo toma y lo aplica en cuanto a la elección puntual, porque trae después el caso de Faraón, que es una persona puntual a la cual Dios endurece. A quien quiera, él endurece, y al que quiere mostrar misericordia, muestra misericordia. Pablo lo aplica en cuanto a la elección particular. Y en cuanto a si Dios elige, o sea, si el creyente elige, entramos en la confusión, o sea, entramos en la pugna soberanía y libre albedrío. Y yo me decanto por la soberanía. El que se quiera decantar por el libre albedrío lo puede hacer. Pero yo entiendo y creo que da más gloria al Dios de la Biblia la doctrina de la soberanía por sobre el libre albedrío. Eso es la elección personal que tengo. Si usted quiere tomar la otra, seguimos siendo hermanos. No hay problema con eso. Otra pregunta. Cuando Pablo dice que tiene dolor en su corazón, se refiere a sus parientes según la carne, es decir, a su familia. Yo pienso que es un lamento por la nación de Israel, creo yo. Esa es mi gran pregunta, en realidad. Que espero poder yo contestar los capítulos 10 y 11. Yo voy aprendiendo con ustedes, hermanos. Voy leyendo en la semana, tratando de entender pasajes que son complicados. Especialmente estos 3 capítulos que estamos viendo ahora, el 9, 10 y 11, son pasajes complicados porque necesariamente vamos a tener que entrar
en temas escatológicos. Y ahí hay una nebulosa, porque son profecías que están en la dirección del futuro. Estudiar profecías hacia el pasado es fácil, porque son eventos cumplidos, pero que se han cumplido, pero estudiar eventos hacia el futuro es bastante complicado, porque podemos cometer errores, eh, podemos entrar en especulaciones. Y tocante a Israel, para mí el futuro escatológico de Israel es una incógnita grande que tengo yo. Porque si no había papel para ellos, que es la postura histórica de muchas iglesias reformadas, tiene sentido en el siglo XVIII, en el siglo XVII, pero ¿qué pasa ahora en el siglo XX, XXI, donde un pueblo puntual volvió al lugar geográfico donde se desarrolló la historia de la Biblia, casi completa? ¿Con qué fin? Me pregunto yo. No estoy diciendo que vaya a ocurrir algo con Israel puntualmente. Yo tengo más preguntas que certeza en este tema de Israel y la escatología. Pero ¿con qué fin vuelven a esa nación? O sea, a ese lugar específico. Y me viene a la cabeza la profecía de Zacarías, cuando y mirarán al que traspasaron, habla de los habitantes de Judá y de Jerusalén, que van a mirar al que traspasaron y vendrá arrepentimiento nacional, da a entender que Zacarías. Entonces, esa profecía es para el futuro, es para el Israel que se está congregando en la tierra de Palestina, en la tierra de Israel ancestral. Son preguntas que tengo sin respuesta, para ser sincero. Pero yo creo que el lamento con el que Pablo comienza en Romanos 9 es muy específico para su pueblo, para sus parientes según la carne. El dolor del corazón de Pablo es el dolor de Moisés al ver al pueblo de Israel en tan poco tiempo armarse un becerro y que Dios lo iba a destruir, es decir, destruyeme con ellos. Un papel intercesor como el que tuvo Moisés por su pueblo. Yo pienso que sí, que el lamento de Pablo en Romanos 9 es específico para sus cosanguíneos, o para sus hermanos de etnia, no sé cómo plantearlo. Pero sí, espero que los capítulos 10 y 11 nos traigan más luz sobre lo que viene. Y si no hay más preguntas, voy a dar un par de segundos. Claro, pueblo duro de servicio. Y con una historia tan trágica, tan tremenda. Cuando leíamos la semana pasada, es porque por tu causa somos muertos cada día, somos contados como ovejas de matadero, que es el Salmo 44, uno mira la historia de Israel y es tremenda, es tremenda. Es persecución tras persecución, y que tuvo su clímax en la Segunda Guerra Mundial, donde se les mató por millones. Y están aquí todavía. ¿Cuál es el propósito? Esa es la gran pregunta que tengo. Pero la salvación es únicamente a través de Jesucristo. Eso lo tengámoslo súper claro. Únicamente por la fe a través de Jesucristo. Así que, si no hay más preguntas, voy a comenzar a orar para agradecer al Señor por este estudio. Y los dejo invitados para el siguiente miércoles, para que podamos seguir estudiando los capítulos 10 y ya siguiente, el 11. Así que, si no hay más preguntas, igual luego de la oración voy a volver a leer, así que mis hermanos que tengan alguna otra pregunta, la pueden dejar y la voy a intentar contestar antes de terminar. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos por esta misericordia que nos muestras al concedernos un día más de estudio bíblico, al darnos la misericordia, al mostrarnos tu amor, de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias por los recursos que nos das. Gracias por los hombres que tú has preparado para poder abrirnos los tesoros de la palabra. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por su vida, su muerte, su resurrección. Gracias por su ascensión. Gracias porque Él está a la diestra intercediendo por nosotros. Gracias por el Espíritu Santo de la promesa que habita en nuestros corazones, que nos dirige en estos servicios, que gime con gemidos indecibles
cuando nosotros no tenemos fuerzas, cuando nosotros no conocemos cómo expresar nuestro dolor, nuestro pesar, nuestra angustia. Gracias, Padre amado, por eso también. Gracias por tu siervo Pablo, Señor. Gracias por elegir un instrumento de esa capacidad para traernos tu palabra, Señor. Gracias por la inspiración del Espíritu Santo. Gracias por las personas que tú preparas también para dejarnos comentarios bíblicos que nos ayudan a entender tu palabra. Dios de la gloria. Danos, Señor, unidad. A pesar de nuestras diferencias, danos también entendimiento en cuanto a la libertad que tenemos, Señor, para discrepar muchas veces, Señor, pero enséñanos a amarnos a pesar de esas diferencias, que son diferencias no fundamentales, Señor. Permítenos tener una fuerte unidad en las doctrinas fundamentales, Señor, y amarnos a pesar de las diferencias en doctrinas no fundamentales, Señor. Ayúdanos a respetarnos, Señor, que nuestros hermanos pentecostales, que nosotros como pentecostales respetemos a otras iglesias con tradición, con un profundo amor por la palabra, Señor, que podamos aprender de ellas, tener una sana relación con ellas y también darle humildad, Señor, y sabiduría a las personas de estas iglesias también para poder reconocer, Señor, tu obra en medio del pueblo pentecostal, Señor, obra gloriosa, Señor, hasta el día de hoy, trayendo a muchas personas al arrepentimiento, Señor. Permítenos tener una sana comunión entre tus hijos en diferentes lugares donde nos congregamos, Señor. Y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tanto amor, Señor. Gracias por tanta misericordia. Gracias por esta tecnología que nos permite reunirnos, Señor, de tantos lugares diferentes. Veo personas acá en York que representamos a diferentes países, Cuba, República Dominicana, Chile, Colombia, Señor. Y también veo a personas queridas de Estados Unidos conectados, amigos de Chile, Señor. Gracias por esta tecnología, gracias por tanto amor, por tanta misericordia, Padre amado. Permítenos seguir regocijándonos en tu palabra y que esta enseñanza sea para mayor gozo, Señor, para mayor gloria de tu nombre, para mayor gloria de tu obra consumada en la cruz del Calvario, para mayor gloria, Señor, de la gloria de tu evangelio. Y para que con mayor pasión podamos compartir esta noticia, Señor, de esta salvación gratuita, porque de una misma masa, Señor, de una misma masa, y solo tú conoces esa diferencia, Dios de la gloria, entre el que va a perdición y aquel a quien tú has amado, una diferencia que no corresponde a nosotros hacer, Señor, porque de una misma masa has sacado vasos para honra y otros para deshonra. Gracias, Señor, porque no somos mejores que los que van a perdición. Gracias, Señor, porque en tu amor, Señor, tu gracia nos alcanzó y nos transformó. Gracias, Señor, y permítenos compartir esta buena nueva de salvación con los que aún no te conocen, con los que aún quedan por ser transformados y ser librados de la ira venidera. Tu bendición y tu gracia sobre mis hermanos. Te lo pedimos, Padre, a través de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La hermana Jenny me dice, ¿sabes, hermano Daniel? Tengo los lentes sucios. Claro, la hermana me habla de la soberanía de Dios en el pasaje de Elías alimentando al profeta eh, por una viuda de Sidón. Así es, pues, mi hermana. El, el actuar de Dios como rey de su creación, como soberano en su creación, eh, está bastante latente en toda la escritura. Y soberanía no significa tiranía, eso es importante que tengamos claro. Soberanía no significa tiranía porque no va con el carácter de Dios. Dios, todo lo que hace en su soberanía, lo hace según su carácter santo, justo y amoroso. Dios, todo lo que hace en su soberanía, lo hace según justicia. Así que incluso la condenación lo hace según justicia. Así que eso, mire, Luis Vidal, un amigo
de Chile, un muy buen amigo. La hermana Ginette, gracias hermano, la hermana Malcia, amén. Gracias hermanos, hubo bastante buena asistencia, cerca de 17, 18 hermanos, así que le agradezco. Salió bastante largo este estudio también, casi tan largo como el de la semana pasada, pero son pasajes complicados, no es fácil hacerlo en poco tiempo, así que le agradezco la paciencia, la compañía, los comentarios, porque eso me ayuda a saber que están ahí. Es un poco lo difícil de esta tecnología es no tenerlos cerca, no ver sus caras, sus reacciones, pero le agradezco los comentarios. Así que agradezco a la pastora también por la oportunidad que me da de poder dar esta lección y a la iglesia por el apoyo. Así que alabamos al Señor, voy a pedir la bendición como lo hago generalmente y nos despedimos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea sobre todos nosotros, desde ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermana Melba, un gusto de saludarla, hermana Melba. Una hermana muy querida de Baltimore. Al hermano Alberto que me había preguntado, y con esto ya termino. Este es el libro que yo uso como guía, un libro que está en inglés, pero no sé si está en castellano, sería bueno que lo consigan. No, las chunto a la cámara, a ver. Ahí sí. Se llama Romans and Galatians de Douglas Moo. Este me ha ayudado bastante, lo tengo lleno de notas y destacado. Así que ese me ha ayudado bastante en el estudio de Romanos. Si alguien lo quiere conseguir y puede estudiar el libro más a fondo. Así que eso, hermanos, un abrazo, gracias a todos los que nos acompañaron y lo espero, si Dios quiere, el próximo miércoles. Dios les bendiga.